voy dejándote mi amor, y contigo se queda mi mejor canción, pensando que... Cuando le cuento a alguien que me radiqué definitivamente en Maimará, siempre me responde con un gesto de asombro. ¿Pero por qué? En realidad Maimará no queda tan lejos. Apenas unos 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy y el camino no es tan malo. Se lo cubre tranquilamente en 1 hora y media y a través de un paisaje que es admirable. Amor que para siempre allí se quedará, colgado de una estrella allá por Maimará. Pero entonces, si la distancia no es tanta y hay medios para cubrirla, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué ese gesto? El asombro alguna razón tiene que tener. Y se diría que hace referencia a que Maimará está ubicada en una zona en la cual no se viviría así nomás. Es como si estuviera del otro lado, como salvando una frontera. Y he aquí el problema. ¿Existe esa frontera? Y más aún, ¿esa frontera está afuera o dentro de uno? Los chinos de la época de los Han, por ejemplo, enviaban a sus ministros, ¿no?, cuando estos no cumplían debidamente con sus funciones o no respondían a los designios del emperador, eran enviados al borde del imperio para que recobraran sus fuerzas. Seguramente lo mismo hacían los incas. Tenían un imperio de 4 zonas y al borde se ubicaba la barbarie. Los incas vivían en el centro del imperio, el Cusco. Y ese centro no era solo el centro geométrico, sino el ombligo del mundo, donde descendían los dioses y desde donde se administraba el imperio. El mundo era concebido como una isla de lucidez, donde el emperador era asistido justamente por los dioses, pero cuyo mandato llegaba solo hasta ahí, hasta el borde, ya que un poco más allá no cabía ninguna lucidez, porque estaba el caos. Hasta aquí no llegaba el orden impuesto por los dedos divinos. Sin embargo, ahí empezaba un caos que era necesario, ya que al fin de cuentas ahí el ministro debía realimentarse con nuevas energías. Símbolos así parecieran responder a un plan divino. Por eso el sentido de por qué se enviaba al ministro al borde del imperio. Debe ser el mismo que alienta el tema mítico de los héroes gemelos que descienden al infierno. En un manuscrito maya quiché denominada el Popol Vuh, se relata justamente el descenso de los héroes gemelos al infierno. Este estaba representado por una ciudad denominada Xibalá, habitada por 12 señores. Cuando llegaron, los señores del inframundo dijeron: vamos a jugar. Usaremos nuestra pelota. Nos quieren matar. Nos marcharemos inmediatamente. No se vayan, muchachos. Juguemos con la pelota de ustedes. Los héroes vencen a los 12 personajes y si bien aquellos son sacrificados, de su muerte surge una nueva era, la de los hombres de maíz. Después, Hunahpu e Ixbalanqué fueron llevados delante de una hoguera. Y así murieron. Ahora sí los hemos vencido. Por fin se han entregado. Después de varios días, Hunahpu e Ixbalanqué aparecieron convertidos en peces y luego se transformaron en hombres pobres que hacían grandes prodigios. Se mataban uno al otro y se resucitaban. ¡Qué asombroso! Sacrifíquennos a nosotros también. Sacrifiquémoslos, pero no los resucitemos. Nosotros somos
Unajpú e Ixbalanqué, ustedes mataron a nuestros padres. Luego, Unajpú se convirtió en el sol e Ixbalanqué en la luna. Desde entonces, los hombres de maíz alimentan a los dioses Gugumatz y Huracán, sus creadores. Cada atardecer, el sol desciende al inframundo, donde viven los señores de Xibalbá. Ahí, Unajpú e Ixbalanqué se enfrentan a los tormentos y pruebas. Y si vencen, vuelven a subir al cielo como sol y luna. Es el tema de la muerte y transfiguración desarrollado frecuentemente por las cosmogonías. De estas dos leyendas, saquemos solo un dato. Se cruza la frontera de la lucidez, ya sea para recobrar energías, como en el caso del ministro, o para recuperar toda la conciencia, o sea, la lucidez mucho mayor en el caso de los héroes. La conciencia mágica de ser totalmente uno mismo. ¿Y vivir en Maimará significa descender al infierno? Y nos cuesta creer eso. Todos nosotros somos inteligentes y no vamos a aceptar que el infierno se da ahí nomás. Yo soy dueño de mis actos y considero que el espacio está vacío y puedo disponer de mis actos libremente con solo estudiar bien las circunstancias del caso. Sin embargo, siempre aparece el vecino que me resulta antipático, que la medianera se desvía ahí unos centímetros, que la casa en que vivo o la cuadra es sagrada respecto a las esquinas, que mi barrio es sagrado respecto a los otros barrios, que mi ciudad es más linda que las otras, que la nación en que vivo es mucho mejor que las naciones que me rodean, o que la tierra está habitada por hombres mucho más lindos que los marcianos. Qué rara necesidad nos lleva a constituir un infierno al cabo de una frontera que es móvil, ya sea después de la medianera, ya sea a una cuadra de mi casa, o justamente ahí, ¿no? A 80 kilómetros, hasta abarcar las galaxias. Realmente no distamos mucho de los incas y de los chinos. Nuestro mundo moderno vive enredado en las telarañas de viejos arquetipos. ¿Es que de nada valieron milenios de lucha para lograr lo que llamamos conciencia y civilización? ¿Siempre nos seguimos creando un pequeño imperio chino para ver a las fuerzas nefastas pintadas enfrente? Puede ser. Quizás hemos errado el camino. Creemos con ingenua convicción de que todo eso se supera con solo decir que somos objetivos, que el espacio está vacío, que no hay fantasmas y que somos profundamente civilizados. Pero, ¿por qué digo que hemos errado el camino? Pues porque si en algo nos aventajan los viejos sabios, como en el caso de la leyenda de los héroes gemelos, se debe a que aquellos insisten en que las fronteras existen, que el infierno realmente se da del otro lado, pero que, y de aquí la profundidad de su enseñanza, que siempre es necesario descender al infierno, morir y transfigurarse para recobrar a través de las tinieblas la verdadera y auténtica lucidez, la conciencia mágica de ser totalmente uno mismo. ¿Y esto por qué? Pues porque sí. Será porque entra en el misterio del hecho de vivir. Será también porque en lo tenebroso y en lo infernal también andan los dedos de Dios. Si así fuera, vivimos como si estuviéramos en el ombligo del mundo, que desde mi casa se va diluyendo en la ciudad en que vivo y se pierde a 80 kilómetros en un lugar como Maimará, que constituye los confines del imperio mental que hemos levantado para vivir. Siempre vivimos en un ombligo donde vivimos amparados por los dioses. Más allá se da el caos.
Y entre el ombligo y el caos está la frontera que tenemos tanto miedo de cruzar. Pero lo curioso es que realmente se vive en Maimará. Para dar este paso hubo que pasar de lo habitual, donde uno se siente cómodo, a lo inhabitual, donde se vislumbra la incomodidad y la penuria. ¿Y la penuria de qué? Pues la verdadera penuria. La de sentirse pleno pese al cambio. La de seguir siendo fuerte, ser realmente uno mismo. Pero después de haber saltado justamente la frontera, esa que uno se había creado. Al otro lado de la frontera está uno mismo otra vez, pero ahora frente a la montaña, en medio de la gente de Maimará, la que, igual que uno, crea su pequeño imperio para vivir. Pero para hacer esto con una mayor autenticidad, ya que no alcanzan más las fronteras. Y entonces ocurre el milagro. Se da realmente mi cuarto donde escribo. Afuera, en el patio, está un muelle grande. Enfrente vive el carpintero Choque. Y más allá, allá, ahícito, dirían. Allá, del otro lado del río, se levanta la montaña. También ella es una frontera. Y yo sé que si logro cruzarla alguna vez e ir del otro lado, encontraré, como los héroes gemelos, del otro lado, toda la vida. Esa que aún no se ha desprendido de los dedos divinos.